buen día, soy Carla Daniela Curiel, alumna del Centro Universitario de la Costa, y en este día abordaremos el tema del nódulo tiroideo en la materia de clínica quirúrgica. Antes de comenzar, es importante hablar un poquito de la tiroides, una glándula pequeña con forma de mariposa que se encuentra en la zona media de la cara anterior del cuello y se compone de dos lóbulos simétricos, uno derecho y otro izquierdo, ambos unidos por el istmo. Para funcionar correctamente, la tiroides necesita el yodo. El cuerpo humano no puede producirlo por sí mismo y solo puede almacenarlo en cantidades muy limitadas, por lo que debe adquirirlo a través de los alimentos como el pescado, mariscos, leche, huevos, frutos secos y la sal yodada de mesa. Es importante recordar que se recomienda la ingestión diaria de 50 miligramos de yodo. Tenemos que la glándula tiroides es la encargada de producir hormonas que llegan a casi todas las células del cuerpo y que influyen en el crecimiento, el metabolismo y la producción de calor de las células. Concretamente, la glándula tiroides, regulada por el hipotálamo, secreta dos hormonas principalmente, la triiodotironina, también llamada T3, y la tiroxina o T4. Estas hormonas tienen diversas funciones importantes en el cuerpo. Para comprender esto es necesario saber que la triiodotironina ejerce sus mecanismos en las células del cuerpo a través de receptores intracelulares que se encuentran unidos al ADN, lo cual va a generar que se activen genes ya sea de proteínas, enzimas y de otras sustancias. Una vez que esto ocurre, va a aumentar la actividad metabólica en casi todos los tejidos. Asimismo, va a incrementar el número y la actividad de las mitocondrias, lo cual va a provocar el aumento de la motilidad digestiva, del flujo sanguíneo y del gasto y la frecuencia cardíaca. De igual manera, estas hormonas tienen efectos excitadores sobre el sistema nervioso central y facilitan el transporte activo de iones a través de la membrana celular. Las alteraciones en la secreción de las hormonas tiroideas pueden ocasionar hipotiroidismo o hipertiroidismo, según sea el caso. Es importante aprender a diferenciar las manifestaciones clínicas más sobresalientes de cada una de estas alteraciones. Por su parte, el hipotiroidismo se caracteriza por hinchazón facial, cansancio, bradicardia, sensación de frío, uñas quebradizas. Por otro lado, el hipertiroidismo se presenta con exoftalmos, nerviosismo, taquicardia, calor, sudoración y el bocio. Estas manifestaciones suelen ser relevantes ante la sospecha de algún nódulo tiroideo, ya que algunos de ellos tienden a producir un exceso de hormonas tiroideas. Ahora sí, adentrarnos un poquito más en el tema, comenzaremos definiendo qué es un nódulo tiroideo, el cual, según la ATA, es decir, la Asociación Americana de la Tiroides, es una lesión discreta de la glándula tiroidea que es radiológicamente distinta al parénquima tiroideo circundante. Es importante aclarar que estos nódulos tienen un bajo pero significativo potencial de desarrollar un carcinoma. En sí los nódulos pueden encontrarse solitarios o múltiples y su forma puede ser quística, sólida o mixta. Asimismo, es importante considerar que la mayor parte del tiempo suelen ser un hallazgo incidental. Tenemos que la clasificación de estos nódulos va a ser en neoplásicos y no neoplásicos. Estos últimos a su vez se clasifican en hiperplásicos e inflamatorios. Por su parte, los neoplásicos pueden ser benignos o malignos. Los benignos se clasifican a su vez de acuerdo con su capacidad para producir hormonas en comparación con el tejido tiroideo sano. Estos pueden ser hiperfuncionantes, isofuncionantes o hipofuncionantes. Los hiperfuncionantes o calientes son más activos que el tejido tiroideo normal y por ende producen más hormonas tiroideas. Por su parte, los isofuncionantes o tibios no se pueden diferenciar del tejido sano en función de su capacidad para producir hormonas, ya que es exactamente la misma. En cambio, los hipofuncionantes o fríos son aquellos que no tienen la capacidad para producir hormonas tiroideas
o si lo hacen en una menor cantidad que el tejido tiroideo normal. En cuanto a los datos epidemiológicos, sobresale que cerca del 5% de los adultos cursa con algún nódulo tiroideo en algún momento de su vida. La mayoría de ellos suelen ser benignos, sin embargo, son clínicamente importantes, ya que alrededor del 5 al 15% pueden generar un cáncer de tiroides. Entre los factores de riesgo se incluyen la edad avanzada, ya que la incidencia aumenta cada año. También el sexo, siendo más común en mujeres. La dieta, la deficiencia de yodo, la radiación ionizante, ya que esta puede causar diversas mutaciones. Asimismo, hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, el síndrome metabólico, la presencia de fibromas uterinos, contar con antecedentes de radiación que afecten tanto la cabeza como el cuello, así como haber estado expuesto a radiación ionizante antes de los 18 años, y los síndromes de Cowden, de Werner y de Gardner. Generalmente los nódulos tiroideos son asintomáticos y solamente puede observarse algunas veces algún abultamiento en la región anterior del cuello. Sin embargo, si el nódulo es de gran tamaño, este puede generar compresión sobre las estructuras adyacentes. Asimismo, esto nos puede conducir a disnea, disfagia, afonía y posteriormente se puede provocar un hipertiroidismo en caso de que el nódulo sea hiperfuncionante. Vamos a encontrar que el diagnóstico oportuno de un nódulo tiroideo es sin duda alguna una parte fundamental en la evolución clínica del paciente. Por ello, es esencial realizarlo con la mayor precisión posible. Y para esto nos tenemos que basar en el examen físico, los niveles de la hormona estimulante de la tiroides o TSH y los resultados de la ecografía. En conjunto, el resultado de estos tres nos confirma la presencia de un nódulo tiroideo. Sin embargo, para saber si el nódulo es benigno o maligno, se debe recurrir a la biopsia por aspiración con aguja fina o BAF, la cual vamos a ver más adelante. Para llevar a cabo un buen diagnóstico va a ser importante el realizar una historia clínica completa. Para ello, en la anamnesis se debe interrogar acerca de la aparición y evolución de los síntomas locales que se mencionaron anteriormente. También se debe indagar sobre los antecedentes o la exposición a radiaciones y asimismo en los antecedentes personales y familiares se busca la presencia de algún trastorno endocrino en concreto. Por su parte, en la exploración física se puede evaluar primeramente el signo de Pemberton, en el cual se le pide al paciente que eleve los brazos, lo que genera signos precipitantes en la cara. En este caso se va a producir una coloración roja en la cara, como podemos observar en la imagen. Sin embargo, la parte más importante de la exploración física es la palpación adecuada de la glándula tiroidea. Para esto se utiliza la maniobra de Kervain, en la cual el médico se coloca detrás del paciente y pone sus manos alrededor del cuello del paciente y desliza los dedos de cada mano lateralmente a partir del istmo. El objetivo de la palpación es evaluar la presencia de nódulos, su tamaño, su ubicación, su consistencia, si es sólido, si es líquido, si es uno o si son varios. Es importante no olvidar palpar también los triángulos cervicales en busca de adenopatías, ya que estas pueden ser indicio de malignidad. Otra prueba de la exploración física consiste en pedirle al paciente que beba agua, ya que esto nos puede mostrar lesiones que quizá no se pudieron palpar. Los estudios de laboratorio nos ayudan a saber cómo están las hormonas tiroideas. Se recurre a la prueba de la función tiroidea con el objetivo de identificar pacientes con un estado hipertiroideo no sospechado.
En estos pacientes los niveles de TSH son bajos y lo más probable es que se trate de un nódulo hiperfuncionante, los cuales suelen ser benignos. El análisis de la TSH sérica se considera necesario en caso de que se detecte un nódulo tiroideo mayor o igual a 1 centímetro. Encontramos que una TSH baja indica hipertiroidismo y su seguimiento va a requerir un estudio gamagráfico. Por otro lado, una TSH alta se asocia con hipotiroidismo. En caso de sospecha de carcinoma medular, se debe evaluar también los niveles de calcitonina. Dentro de las pruebas de imagen tiroidea, la más importante es la ecografía, ya que confirma la presencia de los nódulos y nos define su ubicación anatómica, debido a que proporciona medidas en 3 dimensiones. Asimismo, es importante para ver cuántos nódulos hay y cuál es su tamaño. Los factores de riesgos ecográficos en el interior del nódulo son la presencia de microcalcificaciones, de irregularidades, hipervascularidad, bordes infiltrantes, es decir, que la afectación sea extratiroidea, la hipoecogenicidad respecto al parénquima circundante y que el nódulo sea más alto que ancho en la imagen transversal. Para evaluar los resultados observados en la ecografía se utilizan los sistemas de estratificación de riesgo, los cuales nos orientan a saber si el nódulo es benigno o no. Uno de estos sistemas es el TIRADS, del Colegio Americano de Radiología, el cual se enfoca principalmente en la composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos ecogénicos del nódulo. A cada una de estas características se le asignará una puntuación dependiente de la presentación y de acuerdo a la puntuación obtenida conforme a las características observadas en la ecografía se clasifica el nódulo dentro de algún rango. En el caso de este sistema son 5 rangos, los cuales abarcan desde TR1 hasta TR5, donde TR1 indica un nódulo benigno, TR2 es un nódulo no sospechoso, TR3 es levemente sospechoso, TR4 es moderadamente sospechoso y TR5 es altamente sospechoso. Asimismo, para cada uno de estos resultados se determina si se debe hacer o no una biopsia por aspiración con aguja fina. En estas imágenes podemos observar algunos patrones ecográficos de los nódulos tiroideos. Las flechas amarillas señalan el nódulo en cada imagen. Tenemos que en la imagen con el inciso A se presenta un nódulo hipoecoico sólido con márgenes irregulares y focos ecogénicos punteados. Esta es claramente la presentación de un nódulo en estadio TR5. Por su parte, en el inciso B se muestra un nódulo hipoecoico sólido no calcificado con margen liso que pertenece a un TR4. En el inciso B se observa un nódulo sólido isoecoico no calcificado con margen liso que se incluye en el TR3. A su vez, el inciso D nos muestra un nódulo mixto quístico sólido no calcificado que entra en un TR2. El inciso E muestra un nódulo espongiforme que se clasifica en el nivel TR1, al igual que el inciso F que muestra un quiste coloide benigno. Por su parte, la gammagrafía nos aporta datos sobre la función tiroidea. Por ello, se realiza solo en casos de hipertiroidismo, es decir, ante la presencia de una TSH baja, y sirve para confirmar justamente si este hipertiroidismo es causado por el nódulo. A través de la gammagrafía surge justamente la clasificación de los nódulos fríos, calientes y tibios, ya que en esta prueba se inyecta yodo radiactivo, el cual tiene la capacidad de atravesar la tiroides, y en caso de que se trate de un nódulo hiperfuncionante o caliente, este se va a acumular demasiado,
lo cual nos va a revelar una imagen en la que predominan los colores cálidos, como el rojo o el amarillo. En estos casos no se necesita hacer una biopsia por aspiración con aguja fina debido a que el nódulo se considera benigno. Por el contrario, en un nódulo frío o hipofuncionante, el yodo radiactivo no va a entrar tanto en la tiroides, por lo tanto no se va a acumular y los colores que va a revelar van a ser fríos, tales como el azul o el violeta. Ante estos resultados sí se debe de hacer la BAF, puesto que el 20% de los nódulos resultan ser malignos. Ahora sí, hablaremos sobre la prueba que se utiliza en última instancia para saber si el nódulo es benigno o maligno. La biopsia por aspiración con aguja fina o BAF o PAF, ya que también se le conoce como punción por aspiración con aguja fina, que prácticamente consiste en la aspiración de los nódulos para posteriormente analizarse a través de un estudio histopatológico. Es importante recalcar que es una herramienta muy fiable, a excepción de que el crecimiento sea de tipo folicular y no papilar, ya que en estos casos no se sabría con seguridad si se trata de una proliferación benigna, como en el caso de un adenoma, o una proliferación maligna, como en un carcinoma. Justamente para interpretar los resultados de esta prueba se utiliza la clasificación de Bethesda. Pero antes de abordar esta clasificación de Bethesda, es necesario mencionar los criterios que se deben seguir para llevar a cabo una BAF, en los cuales se debe de considerar tanto al paciente como los resultados ecográficos y el tamaño del nódulo. Primeramente, encontramos que en caso de que el nódulo sea menor a 1 centímetro, generalmente estos no se van a evaluar, a menos de que existan factores de riesgo como los que se mencionaron anteriormente. Sin embargo, si se trata de un nódulo mayor a 1 centímetro que presenta características ecográficas de alto riesgo, o si se trata de un nódulo mayor a 1.5 centímetros, que sus características ecográficas son de bajo riesgo, e incluso si se trata de un nódulo mayor a 2 centímetros que muestra características ecográficas poco sospechosas, en estos casos sí se recomienda realizar una biopsia por aspiración con aguja fina, ya que debido a su gran tamaño, el nódulo presenta un alto riesgo de malignidad. Encontramos que los resultados de la BAF, de la biopsia, se van a clasificar según el sistema de clasificación de Bethesda. Y es importante entender qué significa cada número y cómo se debe proceder en cada caso. Así, encontramos que la clasificación va del 1 al 6 y podríamos decir que va de mejor a peor pronóstico, excepto en el Bethesda 1, el cual corresponde a una muestra que no sirve para diagnosticar, ya que esta muestra es mala. Puede ser porque el tejido es insuficiente o porque se realizó una mala práctica. Lo recomendable en este caso es repetir la toma de la muestra para analizar el contenido de una manera adecuada. En el Bethesda 2 se trata de una muestra que se analiza histológicamente y da como resultado tejido benigno. En este caso basta con un seguimiento ecográfico del nódulo. Por su parte, en el Bethesda 3, el nódulo tiene una atipia folicular de significado incierto. Es decir, los patólogos no cuentan con las suficientes atipias como para sospechar fuertemente de malignidad, pero tampoco da como para decir que son benignas. En este nivel se presenta un 15% de riesgo de padecer cáncer. Por ello, se recomienda repetir la biopsia otra vez y en caso de que ésta vuelva a salir en esta misma categoría, en Bethesda 3, se debe de practicar una hemitiroidectomía para descartar un carcinoma folicular.
En el BTSA4, por su parte, se presentan atipias que suelen estar en neoplasias foliculares, y aquí el riesgo aumenta hasta un 30%, es decir, 1 de cada 3. Aquí se recomienda realizar una hemitiroidectomía para ver si lo que tiene el paciente es un adenoma folicular o un carcinoma folicular. En el BTSA5, la muestra proporciona una fuerte sospecha de carcinoma papilar o de cualquier otro tipo de carcinoma, y el tratamiento recomendado es directamente la tiroidectomía. Por último, en el estadio 6, el diagnóstico ya está prácticamente confirmado y se trata de igual manera que el BTSA5, es decir, se realiza la tiroidectomía total más todo lo que implica el tratamiento de cáncer de tiroides según el tipo y el estadio en el que se encuentre. Actualmente se están desarrollando pruebas diagnósticas moleculares. Una de ellas es el clasificador genómico de Tirosec, el cual determina si un nódulo tiroideo es benigno o maligno cuando el resultado de la citología es indeterminado. Una de sus grandes ventajas es que descarta con toda confianza el cáncer, además de que detecta todos los tipos de cáncer tiroideo y con ello previene cirugías innecesarias. Asimismo, proporciona información específica sobre la composición genética del nódulo, lo que permite a los médicos determinar el curso individualizado del tratamiento. Tenemos que, en caso de que el resultado sea negativo, el paciente puede evitar por completo la extirpación quirúrgica de su tiroides. Por el contrario, si el resultado es positivo, Tirosec proporciona información adicional que ayuda al médico a seleccionar la cirugía más adecuada para el paciente. En esta tabla podemos ver las sugerencias sobre el manejo del paciente que sugieren los resultados obtenidos a través de Tirosec. Como se muestra, esta prueba se recomienda si se obtiene un resultado incierto, como lo es en los rangos 3 y 4 de Bethesda. En cuanto a los tipos de tratamiento, tenemos 3 principalmente. Uno de ellos es la terapia con yodo radiactivo, en la cual se le da de beber al paciente yodo, el cual se deposita en las células tiroideas y las destruye. Este tratamiento se utiliza sobre todo en nódulos benignos y calientes. Por su parte, en el tratamiento farmacológico, los pacientes reciben hormonas tiroideas que inhiben el crecimiento del tejido glandular. Este se recomienda en nódulos fríos y pequeños. Asimismo, también se cuenta con el tratamiento quirúrgico, en el cual se deben de considerar 3 aspectos primordiales. 1. Los síntomas compresivos o inflamatorios locales. 2. La hiperfunción de la glándula tiroidea. Y 3. La neoplasia maligna o una sospecha de ella. Es importante mencionar que todo nódulo mayor a 3 centímetros se debe de extirpar debido a que representa un alto riesgo de malignidad y pues puede estar causando signos de afección respiratoria graves. En sí, encontramos que las cirugías más comunes son la tiroidectomía total, en la cual se extirpa toda la glándula tiroidea, y pues también está la hemitiroidectomía o lobectomía tiroidea, donde solamente se extirpa un lóbulo junto con el istmo, con la facilidad de descartar el diagnóstico de cáncer o simplemente para tratar un nódulo tóxico unilateral. Asimismo, hoy en día algunos pacientes que tienen miedo o no son candidatos para la cirugía, o pacientes que tienen problemas estéticos y miedo a tener una cicatriz de por vida, e incluso aquellos pacientes a los que se les dificulta medicarse, están recurriendo a la ablación térmica,
una técnica en la que se introduce una aguja y se busca hacer una destrucción del nódulo tiroideo mediante calor. Esto con el objetivo de reducir progresivamente el tamaño del nódulo. Las ventajas de este procedimiento es que es ambulante y pues los resultados se pueden observar en menos de un año hasta una reducción de hasta el 80% del nódulo tiroideo. Pues bueno, de mi parte esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.